Estamos en el cuarto domingo de Pascua de Resurrección. Los que trabajamos en la elaboración de esta liturgia, les saludamos con cariño. Iniciemos nuestro culto. Jesús, el buen pastor, que nos conoce y nos guía como el pastor a sus ovejas, esté siempre con todos ustedes. Aleluya, Cristo vive, Cristo es la puerta de salvación. Amén. Los invito a que cantemos Tuya la gloria, himno número 171 de nuestros himnarios metodistas. Los invito a tener unos momentos de oración. Señor, ayúdanos a escuchar la voz del buen pastor y a seguirlo, a dejar de escuchar a los falsos pastores y a los lobos, pues a los falsos pastores no les importa el rebaño y los lobos arrebatan y dispersan. Señor, ayúdanos a escuchar la voz del buen pastor y a seguirlo, a dejar de seguir a los bandidos y a los ladrones. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida abundante. Escuchemos la voz del buen pastor. Hoy volvamos nuestros corazones y nuestra atención a Él,
que ama a las ovejas y nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Los invito a que cantemos El Señor Jesús es mi pastor. El Señor Jesús es mi pastor y nada a mí me faltará. Junto a aguas quietas me pastoreará. Mi alma Él confortará, en su justicia me guiará. Su nombre amo y Él me sostendrá. Al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. Al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. Aliento me infundirá y mesa para mí aderezará. Al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. Al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. Misericordia y bien me seguirán donde esté, y en la casa del Señor yo moraré. Al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. Al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. Al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. Al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando ya han salido todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no lo seguirán, sino que huyen de él, porque desconocen su voz. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces Jesús dijo de nuevo: En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy hemos llegado al cuarto domingo de Pascua y estamos iniciando con un tema diferente, aunque es muy conocido por la cristiandad. Es el tema que se ha manejado siempre el cuarto domingo de Pascua, es Jesús el buen pastor.
vamos a abordar este texto de una forma un poco diferente a lo que la tradición o la historia de la Iglesia lo ha dicho. Así es que tengamos abiertas nuestras Sagradas Escrituras, precisamente en el libro de Juan, Juan 10, del 1 al 10, y estos serán los textos que estaremos, el texto evangélico que estaremos estudiando el día de hoy. Miren, hemos estado recorriendo este caminar de Jesús para poder entender lo que es este texto, pues tengo que dar un poco de lo que es el contexto para por qué dice Jesús esta parábola. Jesús se ha encontrado en conflicto con los fariseos. Acababa de Jesús de hablar con ellos y había tenido conflicto, y el gran conflicto era porque Jesús había dado la vista a un ciego y lo había hecho el sábado. Y esto había ocasionado que estuvieran en contra de Jesús, aún los que lo habían aceptado, porque había fariseos que habían aceptado el mensaje de Jesús, no se habían convertido, no eran sus discípulos, pero estaban de acuerdo con muchas de las cosas que hacía Jesús. Bueno, pues aún estos, con esta situación de haberle dado la vista a este ciego en un día sábado, pues había ocasionado mucho conflicto y estaban precisamente molestos con Jesús, y Jesús tiene que hablar con ellos y les dice esta parábola que vamos a estudiar el día de hoy. Esta parábola nosotros, como se los dije, lo vamos a ver en Juan 10, del 1 al 10, y de hecho, pues el texto es mucho más amplio, abarca todo el capítulo 10, pero vamos a estar analizando nosotros los versículos del 1 al 10. Esta parábola está llena de imágenes, y una de ellas es la imagen de Jesús como pastor, pero no solo como pastor, sino también como la puerta, ¿sí? Y otras imágenes pues son también las ovejas. Vamos a estar encontrando estas imágenes. Miren, esta parábola y estas imágenes fueron usadas por la iconografía, así como por muchos comentarios a través de la historia. Los padres de la Iglesia lo utilizaron muchísimo. Era una parábola que les gustaba muchísimo por el sentido que le dieron. Hoy en día, pues también nosotros tenemos esta parábola y gusta mucho a los artistas. Podemos encontrar la imagen de Jesús en muchos cuadros, pero también los encontramos en las historias, y sobre todo nosotros como Iglesia Metodista, pues la encontramos en los cuadernos de escuela dominical. Y es una parábola que se les enseña a los niños, y a los maestros les gusta muchísimo esta parábola por ser muy fácil de poder estar explicando. No obstante, que nuestra sociedad es una sociedad urbana, moderna e industrializada, y no nos hace tener serios problemas a imaginarnos esta situación rural, ¿sí? No tenemos muchos problemas de entenderla claramente. Déjenme decirles, esta imagen tiene un trasfondo bíblico que le viene desde muy lejos, debido a que las culturas semitas fueron culturas de pastores. Los semitas fue la cultura anterior al pueblo judío, y todos estos pueblos semitas fueron pastores, incluso hasta después de la conquista de Canaán por los israelitas. Siguieron siendo
pastores. Llegaron a Canaán, pero seguían siendo pastores. Así es que las imágenes pastoriles son frecuentes en el Antiguo Testamento. Para describir, se utilizan mucho para describir las relaciones de Dios como el pastor y su pueblo como el rebaño o las ovejas. Esto lo podemos ver muy claramente en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. También lo podemos encontrar en el Salmo 74, versículo 1, también está esta imagen en el Salmo 79, 13, en el 81, en el 95, 7, en el Salmo 100, número 3, pero también vamos a encontrar, además de estas imágenes de Dios como el buen pastor, vamos a tener un contraste del buen pastor con los malos pastores, y esto lo vamos a ver precisamente en Ezequiel 34, del 1 al 10, y aquí ya empiezan a entrar las dificultades, porque siempre hemos estado viendo la parábola como el buen pastor. Nos gusta esta imagen de Jesús que sostiene a la oveja, que va y que la busca y que se la pone en sus hombros y que camina y que la rescata. Esto pues nos ha gustado mucho y precisamente para los pastores pues nos encanta esta imagen, porque hablamos de que Jesús es nuestro protector, y muchas veces pues a los mismos pastores ocupamos estas imágenes diciendo que nosotros como pastores somos estos seguidores de Jesús que cuidan a sus ovejas, y por ahí se van todos los mensajes de Jesús el buen pastor. Pero hoy quiero cambiar un poco esta imagen y voy a utilizar el pasaje de el profeta Ezequiel 34, del 1 al 10. Ezequiel hace una denuncia contra los pastores de Israel. Y esta denuncia es muy fuerte. Es una denuncia en donde dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles: así ha dicho el Señor, ay de ustedes, pastores de Israel, que se apacientan a ustedes mismos. ¿Acaso no es el rebaño el que deben de apacentar? Ustedes se beben su leche, se visten con su lana, matan a las ovejas gordas, pero no apacientan al rebaño, no las cuidan, no ven por la enferma, ni han vendado las heridas de la que ha estado maltratada, no han reunido a las descarriadas, ni buscado a las perdidas, sino que han tratado con crueldad y violencia, y a falta de pastor, las ovejas andan dispersas. Las frases que vamos a abordar también en el Evangelio del día de hoy también tienen ese trasfondo viejo testamentario de las duras acusaciones que el profeta Ezequiel hace contra los líderes de Israel. También Jesús, en este texto, nos vamos a dar cuenta que también hace esas acusaciones tan fuertes como el profeta lo hizo. El profeta Ezequiel, en este capítulo 34, nos recuerda que los dirigentes del pueblo no cumplen con su responsabilidad, pero también nos recuerda que nosotros como pastores en nuestro tiempo también muchas veces no hemos cumplido con nuestra responsabilidad. La primera parte del capítulo 34, miren, es la condena, como lo escuchamos, a los pastores que no se han preocupado por el pueblo, sino se han preocupado por sí mismos, y por eso son rechazados por Dios. Este pasaje tiene que hacernos reflexionar a todos los pastores, pero no solo a los pastores, a los líderes de nuestras iglesias, ¿sí?
a los administradores, a los dirigentes de las comunidades, nos tienen que hacer reflexionar sobre nuestra responsabilidad no cumplida ante Dios. La promesa es que Dios mismo tomará al rebaño bajo su cuidado personal, pero aquí es donde tenemos que poner toda nuestra atención en la insistencia de Dios. Lo que yo no hago, Dios estará haciendo. Dios mismo es el que se preocupa por el rebaño, se preocupa por su pueblo, se preocupa por su comunidad. Dios mismo es el que cuida a cada uno de los cristianos, de la comunidad, ¿sí? De aquellos que están precisamente en los hospitales, de aquellos que están sufriendo situaciones complejas. Dios se preocupa por ellos, especialmente por todos aquellos que necesitan consuelo, aquellos que están heridos, aquellos que son los enfermos, los desprestigiados, aquellos que hemos rechazado porque no son como nosotros o porque no hacen lo que nosotros deseamos que se haga, ¿sí? Aquellos que tienen otra preferencia sexual diferente a nosotros y los rechazamos. Dios se preocupa por ellos. Lo que tú no haces, querido hermano y hermana, lo que yo no hago como pastor de la congregación a la que estoy al frente, ¿sí? Dios lo hace. Dios mismo dice en el pasaje que Él apacentará a todas las ovejas y lo hace con inmensa justicia, con amor eterno, con un amor completo, pleno y sin dobleces ni fingimientos. Dice en el versículo 26, los estableceré alrededor de mi colina y les mandaré a su tiempo lluvias, y las lluvias serán lluvias de bendición, ¿sí? Dios mismo llevará a estos afligidos, a estos que no rechazamos, a estos que no cuidamos, dice que Él los llevará a lugares y los hará descansar y los bendecirá. Buscará su salvación. Esto, queridos hermanos, es lo que tenemos que tener presente los que somos administradores y que somos dirigentes de la iglesia, ¿sí? Los que nos hemos bautizado, los que decimos ser miembros en plena comunión, los que decimos ser cristianos. La gracia de Dios no la podemos limitar a las doctrinas, a los ritos, a las fórmulas o a los dichos. Dios está al pendiente de todas las ovejas. Y aquí quiero que precisamente entremos al texto del Evangelio. Este texto del Evangelio está estructurado en dos secciones. La primera, Jesús comienza con las imágenes de la puerta, del pastor y de las ovejas. La segunda es la explicación de esta primera imagen. La puerta de las ovejas adquiere una especial importancia desde la primera frase en que Jesús se identifica con ella. Pero quiero que precisamente hagamos este análisis del texto. Miren, en Juan 10:1 dice así: les aseguro que quien no entra por la puerta del corral, ¿sí?, de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es ladrón y bandido. Miren, en los textos antiguos y en las diferentes tradiciones, en vez de decir corral, como lo dice mi versión, ¿sí?, algunas dicen redil, pero las más antiguas no dicen ni corral ni redil, dicen el atrio. ¿Y qué es el atrio? O sea, cuando nosotros llegamos a un templo, nosotros pasamos al atrio, ¿sí? Que quiere decir que aquí Jesús está diciendo que les aseguro que quien no entra por el atrio, sino quien entra por otro lugar, ¿sí?, estos son ladrones y son bandidos. Jesús entra al templo, al atrio, por donde tú, querido hermano, entras, por la puerta, ¿sí?
y entra al atrio. Aquí el texto, fíjense, cambia mucho. Cuando hablamos del redil, pues nos imaginamos un lugar donde están precisamente, donde están las ovejas. Pero cuando hablamos del atrio, ya estamos hablando de un templo. Aquí Jesús estaba haciendo mención, ¿sí?, que el verdadero pastor, que era él, entraba al atrio del templo de Jerusalén, ¿sí?, para ir por sus ovejas. Estas ovejas, dice, el pastor entra por las ovejas y entra por la puerta. A este, el guardia lo conoce y le abre, ¿sí?, y él entra y les habla a las ovejas, y las ovejas escuchan su voz y las llama a cada uno por su nombre. Esto es importantísimo, queridos hermanos, porque siempre se ha utilizado la imagen del buen pastor, ¿sí?, de esos campos, esas situaciones de que va a rescatarlos allá en la peña. No, aquí Jesús estaba diciéndole a los fariseos, miren, ustedes no entran por la puerta por donde entra el pueblo, ustedes entran por otros lados, ¿sí? Y podemos darnos cuenta que muchos de nuestros templos, los sacerdotes, los pastores, los dirigentes, no entran por el atrio. Tenemos otros espacios, ¿sí? En la iglesia católica, sacristía. La iglesia protestante, el aposento alto. O sea, tenemos otros espacios por donde nosotros entramos. Así también estaba sucediendo con el pueblo judío. Ellos no entraban por el atrio, tenían sus entradas por otro lado. Por eso Jesús dice, el que no entra por el atrio, ¿sí?, es un bandido y es ladrón. El pastor de las ovejas entra por la puerta del atrio. A este le abre el guardián para que entre, y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las saca afuera del atrio. Cuando han salido todas las ovejas, se pone al frente de ellas y las ovejas le siguen, pues conocen su voz. Cuando ha sacado todas las ovejas, dice el texto, camina delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. No sucede así con un extraño que viene a robarlas. Solamente después de la resurrección, queridos hermanos, ¿sí?, después de la resurrección de Jesús, los apóstoles pudieron comprender en todo el alcance de esta parábola. Me pregunto, ¿el día de hoy la cristiandad entendemos el mensaje de Jesús? Este mensaje de servicio, de paz, de amor, de perdón, de comprensión, de justicia y de misericordia. En 3 domingos pasados hemos estado celebrando la Pascua, el paso de la muerte a la vida, el paso del Señor Jesús por la vida humana. La resurrección es el término de este paso de Jesús, es la superación de las dificultades, de las cruces del camino. Y no es una superación de dificultades que se evitan y que se esconden, sino una superación de dificultades que se vencen a través de la solidaridad y del servicio, a través del cuidado pastoral, ¿sí? Hay otras maneras de superar dificultades. Hay otras puertas, es cierto, por las que podemos pasar. Esto es por la fuerza o por la violencia. Podemos pasar por la corrupción o la indiferencia. O sea, nos podemos encerrarnos insolidariamente cuando los demás nos necesitan a nosotros. Pero quiero decirles, queridos hermanos y hermanas, el modo de obrar de este hombre sencillo llamado Jesús de Nazaret, el modo de obrar de este artesano, de este albañil, de este carpintero, de este que hacía de todo, es muy diferente. Jesús hace frente a las dificultades,
dando la cara. Jesús no salta por otra parte. Él se da a conocer a las ovejas y las ovejas escuchan su voz. Las dificultades, queridos hermanos, no llevan a segundo plano a las personas. Las dificultades las presentan como son realmente y como Dios quiere que las entendamos y que cuidemos solidariamente y sirviendo. Jesús, de entrada, queridos hermanos, ama al pecador. No ama al pecado. Ama al pecador aunque su pecado sea muy grande. Se humilla a servir, aunque la amenaza de la muerte haya sido toda su realidad. Jesús ora al Padre por aquellos que lo han clavado en la cruz. Ama a la persona, aun aquella que existe, en la que existe un verdadero verdugo. Jesús es la puerta que conduce a la vida, o sea, al amor. Esta es la cruz que lleva a la resurrección. Los verdaderos cristianos, queridos hermanos, o sea, los verdaderos pastores, entran por la única puerta, que es Cristo Jesús. Él es la única puerta por la que podemos tener acceso al Padre. Es Jesús al mismo tiempo el pastor supremo, el dueño de las ovejas, y estas ovejas reconocen su voz. Jesús nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Precisamente busquemos Isaías 43:1 y ahí podremos darnos cuenta cómo Dios conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre y nos habla por nuestro nombre. La pregunta, queridos hermanos, es: ¿nosotros como iglesia reconocemos la voz de Jesús? Las lecturas del día de hoy nos llevan a reafirmar nuestra fe. Ante todo, este Cristo Jesús, el buen pastor, ¿sí?, que entra al atrio y que nos saca de la institucionalidad y que nos lleva al servicio, que nos lleva a buenas tierras, ¿sí?, y que nos alimenta. ¿Sí? ¿Reconocemos a este Jesús? La iglesia de Cristo es la puerta de entrada donde todos somos aceptados, pero donde todos debemos salir cuando sea el tiempo correcto y cuando la pandemia sea controlada y podamos salir sin riesgos. Tenemos que aprender a salir a servir a Dios y al prójimo. Tú, donde estás, tienes que ver qué puedes hacer para ayudar a tu prójimo. Quizás haya algunos hermanos que hayan perdido su trabajo y que no tengan recursos. Pues quizás habrá que ver quiénes son y ver si nosotros podemos ayudar, ya sea con despensa o ya sea económicamente. Podemos servir de diferentes formas. Tenemos que aprender a ser creativos. Pero mientras nos saludamos y ayudamos, también, hermanos, no se olviden que tenemos pastores jubilados. Tenemos gente que ha servido a Dios y que quizás ahorita no está teniendo recursos. No nos olvidemos. Ustedes, querida congregación, ustedes, queridos hermanos, también son pastores de otros. Cuando la pandemia termine, tenemos que salir a ayudar y a servir. Que Dios sea con toda la iglesia. Que Dios sea contigo, querido hermano que escuchas. Dios te bendiga. Oremos. Dios Todopoderoso, en Jesús el buen pastor nos llamas por nuestro nombre. Nos llamas para ser un pueblo siervo, pero nosotros no hacemos lo que nos ordenas. A menudo callamos cuando deberíamos de hablar y somos inútiles cuando nos toca orar, perezosos, tímidos y sin corazón, alejados del prójimo. Ten misericordia de nosotros, oh Dios, y aunque no merecemos tus cuidados, perdónanos y libéranos de tener la puerta cerrada de nuestro corazón para Dios y para nuestros hermanos. Perdona si hemos tenido falta de solidaridad
con nuestros niños, con nuestro cónyuge, con nuestros ancianos o con todo aquel que tiene necesidad. Perdónanos, oh Dios, perdónanos, Dios amoroso, por Jesucristo, nuestro buen pastor. Amén. Les invito a prepararse para cantar Señor, tú me llamas por mi nombre, himno 331. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Recibamos la bendición. Jesús el buen pastor te llama por tu nombre y te envía al mundo. Jesús nuestro cuidador y nuestra puerta te protege en el camino y con cuidado amoroso restaura lo que el ladrón te pudo haber quitado. Jesús, en cuya muerte y resurrección fuimos bautizados, continúa ofreciéndonos nueva vida en el Espíritu, en nuestro caminar, así que vayamos llenos del amor y la vida abundante del Cristo resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias sean dadas a Dios. ¡Aleluya!